Bienvenido a la capacitación TQC, capítulo casos de pruebas. Conceptos. Vamos a ver los conceptos de caso de prueba en el sentido de que vamos a aprender, o no necesariamente una clase muy completa, pero cómo se genera un caso de prueba. Les recuerdo que es necesario tener alguna instrucción en testing para ocupar esta herramienta TQC. Lo ideal es que tenga algún tipo de certificación tipo ISTQE. Lo que nosotros vamos a ver aquí es alguien que ha trabajado ya en testing, reconoce y conoce muy bien. Es por si existe una persona que está empezando con el tema del testing y antes de entrar con TQC, con la herramienta pura, entender que responsabilidad está en un lado en la definición y en otro lado en el uso de la herramienta. Un caso de prueba en realidad que es una situación, es una cantidad de condiciones predeterminada para una funcionalidad en particular, y que yo, sabiendo todas las condiciones predeterminadas con esta funcionalidad, con esta función, yo conozco y debiera predecir el resultado esperado, digamos. Yo debería tener claro cuál va a ser el resultado esperado. Si esa precondición y ese resultado esperado son, a la hora de la prueba, son como se escribió que tenía que ser, entonces yo puedo decir que la prueba está satisfactoria. Si se dan condiciones que están fuera de lo esperado, en realidad, independiente de que exista un error o no, tal como un error de software, tal como tal, yo podría decir que no es una prueba satisfactoria. Por lo tanto, es una falla en la prueba, no necesariamente un error en la aplicación. No sé, por ejemplo, yo necesito tengo una aplicación que hace una serie de cálculos y yo, bajo tales condiciones de ese cálculo, yo espero que el resultado sea 10, porque eso es lo que dice que tiene que ser, y el resultado es 12, entonces no se cayó la aplicación, no pasó nada, es un error en realidad. Es un error. Por lo tanto, un caso de prueba define eso. Y, por supuesto, es lo principalmente que se ocupa para las pruebas funcionales de un producto software. Un caso de prueba tiene al menos 4 elementos que tienen que estar bien declarado y entendido para decir que está bien definido. Uno es el escenario, que viene a ser como la posibilidad de caminos que puede tomar o alternativas que podría tomar una función, o un módulo. Esto puede ser tanto así como que bajo ciertas condiciones cambia de resultado, o como que en una ventana formulario yo tengo distintas formas de ir llenándolo. Esos son los caminos. Las condiciones de entrada vienen a ser la definición de dominio de los datos, y está muy asociado al concepto de clase equivalencia, pero vamos a ver cada una de estas definiciones. Definición de escenario. El escenario, como yo le había mencionado, ya viene a ser como los caminos que puede tomar una aplicación, ya sea porque bajo ciertas condiciones de entrada yo puedo tomar distintas alternativas. Por ejemplo, si yo ingreso un root correcto, pero no registrado en mi sistema, entonces la función que varía root toma ciertos caminos dentro de su código. Eso es una forma, pero también es, por ejemplo, en una ventana de variedad root, o en un formulario de variedad root, yo puedo llenar primero el password y después el root, por ejemplo, o yo puedo apretar un botón de ayuda antes de y esos son los caminos del formulario. Los caminos del formulario. Este concepto se llama la complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática es una forma de determinar la cantidad de posibilidades que tengo yo de recorrer un formulario, una aplicación, una función, en función de los puntos de decisión que tiene
este formulario o los puntos de bifurcación que tiene el formulario en algún formulario. En el caso aquí del ejemplo de la gráfica, aquí hay un grafo que representa los puntos de bifurcación y una forma de cálculo que agarra los números de nodo, los números a lista y saca un número. Por lo tanto, yo para este ejemplo tengo 5 caminos diferentes que recorrer, lo cual hace que, si esto representa un formulario, cuando yo estoy hablando en definición de un caso de prueba, ya al menos tengo 5 alternativas de formas de ejecución de esa funcionalidad. Dentro del mismo contexto, pero ahora en función de los dominios de los datos que debe recibir este formulario. Cuando uno habla del dominio de los datos, está diciendo que, por ejemplo, un campo root el dominio del dato como tal es un alfanumérico. Ese es un dominio, ¿ya? Pero dentro del conjunto total de los alfanuméricos posibles de ingresar en existe un conjunto que es el conjunto que es válido. O sea, tiene ¿cuántos son? 12 caracteres, los primeros son números. Es una regla que me dice estos son válidos, estos no son válidos. Cuando yo defino esa regla, cuando yo reconozco cuál es la regla, ¿ya? Entonces estoy diciendo de que puedo definir este conjunto de validez, este conjunto de invalidez o este conjunto de alguna otra característica. Podría tener yo situaciones en que los números son, por ejemplo, de 0 a 10 válidos y después de 40 a 80 es válido. Por lo tanto, los conjuntos de validez son diferentes. De 0 a 10 tienes un conjunto y de 40 a 80 es otro conjunto de validez. Bueno, estos conjuntos de validez, esta forma de definir el valor que agrupa los datos, se llama clases de equivalencia. Y la clase de equivalencia lo que me dice a mí es que eventualmente, si yo pruebo cualquier dato de ese conjunto en un formulario, como condición de entrada, estoy probándolos todos. Y eso me sirve. Es muy especial cuando después empezamos a jugar con los valores de borde, digamos, cuál es el tope que me sirve, que puede poner más conflictividad, que está en el borde de dos conjuntos, en el límite de dos conjuntos. Bueno, esta clase de equivalencia lo que hace es que define, al reconocer yo las clases de equivalencia, yo defino la lista de condiciones de entrada que debiera tener un formulario, una aplicación con la cual yo debiera probar la forma. Si nosotros agarramos esto, las condiciones de entrada y los escenarios, entonces nosotros podríamos decir que de alguna manera la multiplicación de esto es lo que nos da la definición de un caso de prueba. En este ejemplo, en el ejemplo que estamos aquí de frente, por ejemplo, nosotros nos aseguramos de que, al menos desde el punto de vista de la definición de clases de equivalencia de los conjuntos sobre los dominios, estuviéramos siempre, al menos revisáramos alguna vez alguna condición en falso de las clases de los dominios de los dominios de entrada, de las condiciones de entrada. Y como ven aquí, que finalmente eso también es una combinación, porque en realidad cuando uno hace eso y tiene, por ejemplo, 5 campos, entonces debiera probar cada campo por sí solo en condición falsa. Y eso hace que los conjuntos de datos va a definir para una prueba, escenarios para definir una prueba, puede ser grande. Puede llegar a ser grande. Esto puede llegar a ser una metodología. Si nosotros tenemos por complejidad subromática un formulario que tiene un número 4 y por clase de equivalencia tendríamos una combinación de conjuntos de 10, entonces yo podría llegar fácilmente a tener en una buena definición de casos de prueba 40. Bueno, así se define o se encuentra un caso de prueba. Esta responsabilidad es responsabilidad del test manager del proyecto.
del proyecto de software, ¿ya? Y el test manager de la aplicación TQC va a ser el responsable de que lo que se haya definido en el proyecto como casos de prueba se registre como tal en correcta forma en la aplicación como casos de prueba. Un formulario estándar, IEEE básicamente, el formulario estándar de casos de prueba para que refleje todos estos elementos, las condiciones de entrada, los escenarios, las clases de equivalencia y el cuarto, que es la documentación del formulario, es más o menos así, o debe tener esto como mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta situación, primero, lo que hacemos es que entendemos el objetivo, y con el objetivo uno lo que está diciendo al final de alguna manera es cuál es el resultado total esperado de la prueba, ¿ya? Un identificador, por supuesto, un nombre del caso. Las precondiciones se refiere a la identificación de estos conjuntos de datos que nosotros vamos a plantear que debe existir. Por ejemplo, aquí se menciona una cuenta de usuario activa, por lo tanto ya hemos definido conjuntos activas y no activas, ¿ya? Por lo tanto este caso nos está planteando ya un conjunto de dominio, y nosotros ya hicimos, para determinar no este caso sino el conjunto de casos, el análisis de clase de equivalencia, ¿ya? Y el escenario, que viene a ser la forma en que recorremos esta cosa, o las condiciones en que recorremos esta cosa, o sea, los nodos, los caminos, está dado por los pasos. Por lo tanto, para poder definir un buen caso de prueba, el ejercicio previo se tiene que hacer, lo que hemos mencionado aquí, se tiene que hacer la matriz de casos, ¿ya? Y una vez hecha la matriz de casos, cada elemento identificado en la matriz, bajo esas condiciones, bajo este escenario, bajo estas condiciones, se pasa a un analista para que el analista empiece a construir esto, el registro del caso de prueba. Tenemos que hacer una vista de cómo se ve reflejado todo este elemento primero en TQC, y luego haremos un ejercicio. Pero este tema es muy importante que lo tengan claro, porque la calidad de las pruebas tiene que ver con la definición de estas matrices de casos de prueba. Y estas matrices de casos de prueba, que habla sobre la calidad de las pruebas, que indica la calidad de las pruebas, no es propiedad del test manager del proyecto o del equipo de calidad del proyecto. TQC no calcula estas cosas, hace una herramienta de registro. Es el equipo de QA, el equipo de test, el equipo de calidad del equipo de proyecto, es el responsable de hacer esto. Lo que hace TQC en realidad es que, una vez hecho esto, es capaz de prestar todos los elementos para que quede bien registrado. Muchas gracias, nos vemos.